estamos viendo, estamos hablando del costo computable, ¿no es cierto? Ya hemos tenido una idea más o menos de lo que es costo de adquisición, producción o construcción, pero hay un término que habla valor de ingreso al patrimonio o el valor en el último inventario determinado conforme a la ley. Eso lo podemos ver mejor en la propia norma, porque por sí solo se explica, ¿no? Cuando lo vamos a trabajar. Ahí tienen el artículo 11 del reglamento, ¿no? Que habla de costo computable y señala costo computable de los bienes. En la parte pertinente dice costo de adquisición, punto 1, cuando el bien ha sido adquirido por el contribuyente de terceros, lo que habíamos hablado, a título oneroso. Entonces, la premisa de la norma fue costo de adquisición de la ley. El reglamento dice, ojo, costo de adquisición, siempre y cuando se genera a título oneroso. Pero lo que más queríamos ver era el valor de ingreso al patrimonio, ¿no? Dice, se aplica cuando el bien ha sido adquirido por el contribuyente de terceros a título gratuito o a precio no determinado, o cuando el bien ha sido adquirido con motivo de una reorganización empresarial o de empresas. ¿Qué estamos hablando de reorganización de empresas? ¿Qué hechos? Fusión, escisión, ¿no es cierto? Fusión por absorción, no, podría ser. Por extinción también, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, ¿y por qué es esto? Porque recordemos que cuando dos empresas se unen, ¿qué cosa hacen? Lo que hacen es unir balances, ¿no? Esto va a sonar muy contable, pero más o menos vamos a ver esto. Las normas contables nacen, ¿por qué? Porque necesariamente hay que estandarizar un idioma, ¿no? Así como todos hablamos español aquí, entonces, para poder reflejar un hecho económico, que es lo que hacen los contadores, necesitan un idioma, salen las normas contables. Entonces, debería de entenderse que en Perú no habría ningún problema en unir dos empresas contablemente, al menos. ¿Por qué? Porque están expresados en los mismos términos. Entonces tendríamos que sumar sus activos más sus activos, los pasivos, y tendríamos el patrimonio como resultado el equivalente. Pero eso no es tan cierto, porque cuando hay procesos de reorganización empresarial, fusión, escisión, hay empresas que no han terminado o no han evolucionado en determinados aspectos de sus rubros contables, ¿no? Entonces hacen sinceramientos, suben los valores, eso es una reevaluación, ¿no? La revaluación puede ser positiva o negativa, puede subir el valor, puede caer el valor. Todo eso a qué lleva a que haya un movimiento de cómo vas a ingresar ese bien. Entonces, cuando habla el segundo punto, en el literal 2, dice, cuando el bien ha sido adquirido como motivo de una reorganización de empresas. Podría darse el caso en el cual yo reciba un activo aportado, producto de la fusión, ¿no? o obtenido producto de la fusión, que tenga un valor mayor al que normalmente yo y mi contabilidad normal tendría. Entonces, ahí estamos generando rentas, ¿no? Estamos viendo cuál sería el valor, sería el del ingreso al patrimonio. Entonces, el valor del autovalúo para determinar el costo computable de los inmuebles adquiridos a título gratuito, a que se refiere el literal A del inciso A del reglamento 21 del artículo 21, ¿no? Entonces, solamente les muestro esto para que veamos en qué sentido está lo del valor de ingreso al patrimonio. Cuando es el bien adquirido a qué título, no, valor, perdón. El valor de adquisición, ¿a qué título se tiene? Oneroso. Ya, el ingreso al valor del patrimonio, ¿a qué título? Gratuito. Esas son las diferencias, ¿no? Esa es la diferencia. Dejemos de lado la organización, porque no lo vamos a ver en específico, pero adquisición a título oneroso y valor de ingreso al patrimonio a título gratuito. Más sencillo, para poder tener claro. Entonces, el segundo punto dice, no es aplicable el costo computable cuando el enajenante perciba rentas de segunda categoría por la enajenación de bienes. ¿Por qué no es aplicable? Ya hemos estudiado segunda categoría. ¿Qué se reconoce en segunda categoría? Una deducción ¿de qué tipo? 20%, ¿no es cierto? Eso es flat, o sea, tienes que sustentarla, es 20% como tal, ¿no?
Y ahora dice, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago no se obliga, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago no sea obligatoria su emisión. ¿En qué caso tenemos que no es, por ejemplo, un ejemplo de eso, de que no haya una emisión de un comprobante de pago? Cuando yo recibo un bien donado, porque me lo dona una empresa o un socio, ¿va a haber algún comprobante de pago por parte del socio? ¿Es una persona natural por qué? ¿Habría algún comprobante de pago? ¿Para donar? No, para donar no. Habría, ¿no es cierto? Habría un acto jurídico, ¿no? Pero es una escritura de donación, ¿no? Entonces, creo que digamos, entonces pasaría para hacer la donación, ¿no? Pero no un comprobante de pago al reglamento. Después dice, la ley permite la sustentación del gasto con otros documentos en cuyo caso el costo podrá sustentarse. Por ejemplo, en esa redacción yo sí tengo una duda porque dice la ley permite la sustentación del gasto con otros documentos en cuyo caso el costo podrá sustentarse. Ahí cuando han redactado la presentación es como que gasto y costo es lo mismo. ¿Y qué hemos visto? Que el costo está referido a qué? ¿Con qué siempre lo encontramos vinculado? Con un ingreso. ¿Y el gasto siempre a un ingreso? No necesariamente, ¿no? Entonces, como que la redacción dice, la ley permite la sustentación del gasto con otros documentos en cuyo caso el costo podrá sustentarse. Es más, el Tribunal Fiscal ha sido bastante exquisito en esto, ¿no? Dice, oye, los gastos, ¿en qué parte de la ley de impuesto a la renta está? En lo referido a renta neta. ¿Y el costo está referido a qué parte? Renta bruta. Oye, no puedes aplicar después las leyes y combinar los articulados así, no tienes que leerlos en contexto. Entonces, cuando me hables de costo, no estás hablando de renta bruta. Cuando me estás hablando de gasto, me estás hablando de renta neta, ¿no? Entonces, les dejo la salvedad únicamente respecto al tenor, ¿no? El gasto con otros documentos, en el caso el costo podrá sustentarse. Por tanto, el costo computable, ¿qué tenemos? Costo de adquisición, costo de producción y construcción, valor de ingreso al patrimonio y costos posteriores incorporados al activo. ¿Qué cosa es un costo posterior incorporado al activo? Cuando hablábamos primera categoría y dijimos que le cambiamos el piso al inmueble, ¿qué cosa era? Una mejora, ¿no es cierto? Para el 2013 le han quitado, entre comillas, la denominación de mejora, ¿no? Ahora se habla de un incremento del activo. Pero bueno, para el tema que estamos trabajando, es simplemente una mejora, ¿no? Entonces, cuando dice costos posteriores incorporados al activo, inmediatamente tenemos que llevarnos a pensar qué costos podemos incluir posteriores a la adquisición de un activo. Únicamente las mejoras. Recuerden el ejemplo que dimos, bueno, para las personas que no estudiaron. Cuando yo tengo una casa y de repente el inquilino le bota el piso y le pone mármol, esa casa aumentó de valor, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una mejora. Pero si el inquilino cambia un foco o cambia un soquete o un tomacorriente, ¿qué está haciendo? ¿Está mejorando el valor del inmueble? No, eso es una reparación. Entonces, ¿qué cosa se activa? ¿Qué cosa se incrementa al valor del activo, del inmueble o lo que fuera? Únicamente las mejoras. El otro tema de reparaciones es un mantenimiento es algo corriente, común, para tener siempre como proceso de desgaste, ¿no? Entonces, costos posteriores al activo los entenderíamos como las mejoras, ¿no? Dice, los gastos por rentas de segunda, cuarta, quinta, así como los gastos por aguinaldo, bonificaciones, entre otros pagos que por cualquier concepto se haga a favor del servidor en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del cese, que no hayan sido deducidos en el ejercicio al que corresponda, serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior. Ojo, partamos. ¿De qué me hablan? ¿De costos de gastos? De gastos. Entonces ya estamos, esto no tiene nada que ver con el ingreso, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dice? Los de segunda, cuarta y quinta podrán ser deducidos, ojo, no solo general ahorita, podrán ser deducidos en el ejercicio que efectivamente se paguen y no correspondiente, se entendería en que se deben, ¿no? Entonces podrán ser deducidos, dice, ¿no?
serán deducibles en el ejercicio que efectivamente se pague, aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio anterior. Un ejemplo de eso, ¿cuál es? Por ejemplo, las vacaciones, ¿no?, de los trabajadores. Los trabajadores no salen en un solo periodo de vacaciones toda la empresa. Entonces, un trabajador que entró en febrero del año 2012 podrá salir de vacaciones hasta qué mes de 2013, o a partir de qué mes de 2013. Marzo podría salir de vacaciones, ¿no es cierto? Pero la empresa diría, oye, pero el trabajador, pues todo el tiempo que ha estado trabajando de 2012 tendría que ser parte de ese ejercicio para que pueda ser deducible, ¿no? Pero ¿cuándo las va a pagar? Las va a pagar en el 2013 recién, ¿no es cierto? Pero igual las va a deducir para el 2012, ¿no? Acá hay un tema más de traslación de tiempo de cuándo es ejecutable o no la deducción. No sea mucho problema porque vamos a igual a ver específicamente el artículo, en el artículo 37, no me equivoco que es el ejercicio de dobles, ¿no?, para que lo veamos. En aquellos casos en que debido a razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto de tercera categoría oportunamente, y siempre que la SUNAT compruebe que su imputación en el ejercicio en que se conozca no implique la obtención de un beneficio fiscal, se podrá aceptar su deducción en dicho ejercicio en la medida que dichos gastos sean provisionados contablemente y pagados íntegramente antes de su cierre. ¿Esto qué cosa quiere decir? Antes de su cierre se entiende el ejercicio grabable, ¿no?